Video número 4. Sumideros, aliviaderos, conexiones domiciliarias. Bueno, señores estudiantes, entonces vamos continuando con nuestro estudio de los alcantarillados. Vamos a ver elementos o accesorios importantes en el sistema. Primero tenemos los sumideros para aguas lluvias. Como su nombre lo indica, son estructuras destinadas a la captación de aguas lluvias. Estos se ubican en los extremos de las cunetas que conducen las aguas lluvias desde las calles a los colectores. Pueden ser diseñados en forma lateral o transversal al sentido del flujo, debiéndose localizarse de tal manera que el agua no atraviese la calzada para llegar a esta. Y esto se consigue generalmente localizándolos en las esquinas, en las depresiones o puntos bajos de la calzada de las vías vehiculares o peatonales del proyecto. La conexión del sumidero a la alcantarilla debe hacerse hasta donde sea posible a la cámara de inspección más próxima, ya que esto permite que si hay obstrucción de la tubería se pueda sondear. Aquí tenemos una conexión del sumidero, aquí tenemos las rejillas, esta es la rejillita del sumidero, y aquí directamente lo conectamos al pozo, con una distancia no mayor de 15 metros. Pues miren ustedes aquí, ¿no? Generalmente aquí están las hebras y un poquito más antes ponemos los sumideros. De lado y lado si tiene doble bombeo, si no, si tiene un solo bombeo de un solo lado. Tipos de sumideros. Entonces, los tipos de sumidero más utilizados en nuestro medio son los siguientes. El de tipo ventana, que posee rejilla vertical. Miren ustedes, aquí lo tenemos. Está el sumidero vertical con rejillas hacia lo largo de esta zona. Y la rejillita pues cae a una cajilla. Y ahora la veremos. El de tipo de cuneta con rejilla horizontal, miren, ¿no? Aquí tenemos entonces la cuneta y aquí recibe las aguas sobre esta rejilla. Es una captación. Esta, por ejemplo, la diferencia entre estas y estas es que esta si pasa por la calle, ¿no? Está en una parte de la calle, aquí no tiene nada. En cambio, en esta sí tiene la rejilla, en cambio esta de tipo vertical no tiene. Y la otra situación es el de tipo mixto, que en un solo se reúnen las características de los dos anteriores, o sea, vertical y horizontal. Entonces vamos a ver las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un sumidero de reja o calzada. Miren, este está sobre la calzada, este está sobre la calzada, aquí el sumidero de reja. Veamos otro sumidero, ¿no? Este también es sumidero de reja, pero aquí, por ejemplo, esta es una estructura de concreto y este es de hierro. El problema es que estas estructuras de hierro muchas veces se las roban, ¿no? Entonces se trata de hacer materiales que sean fuertes, resistentes y que no se los lleven. Aquí tenemos un sumidero horizontal a todo lo largo de una vía. Muchas veces vienen las aguas lluvias por todo, a lo largo del sector, y entonces se ponen unas rejillitas, pues aquí están de concreto, a lo largo de la calle para que sea captando todo el sistema. Consideraciones para su proyección de este tipo de sumideros. La capacidad de recolección de aguas lluvias del conjunto de sumideros de un sistema pluvial o combinado. Pues miren ustedes, las aguas lluvias, sistema pluvial o también puede ser de un sistema combinado. Este es bien interesante porque tendremos que hacer algo cuando el sistema es combinado, sobre todo por los gases, ¿no? Entonces dice, consideraciones para su proyecto, la capacidad de recolección de aguas lluvias en conjunto de sumideros de un sistema pluvial o combinado debe ser consistente con la capacidad de evacuación de la red de colectores para garantizar que el caudal de diseño efectivamente llegue a la red de evacuación. Entonces, dice, los sumideros deben ubicarse en los cruces de las vías de tal manera que intercepten las aguas antes de las zonas de tránsito de peatones y en los puntos intermedios bajos. Los siguientes son algunos criterios para su ubicación. Puntos bajos de depresiones. Hay veces que las calles bajan y suben, y entonces en esa parte del fondo pues se puede acumular
agua de lluvia, entonces allí podemos utilizar sumideros. Reducción de pendiente longitudinal de las calles, entonces en este caso pues también utilizamos sumideros. Antes de puentes y terraplenes, preferiblemente antes de los cruces de calles y pasos peatonales. Y por último, captación de sedimentos. Entonces son las partes donde podemos utilizar nosotros los sumideros. En cuanto a parámetros de diseño, dice los requisitos del diseño de sumideros deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ubicarse antes de los cruces de las vías, antes de las zonas de tránsito de peatones, en la reducción de las pendientes longitudinal de la vía y en el sentido de la escorrentía, en puntos bajos y de presión. Se deben justificar los métodos utilizados en el análisis del comportamiento hidráulico de los sumideros. Los anchos de inundación admisibles deben estar establecidos en la tabla 21. Entonces aquí, dependiendo del ancho, dice ancho de inundación admisible según la clasificación de la vía. Menor de 6 metros, ancho de inundación 2. De 6 a 7, ancho de inundación 3. De 7 a 9, 350. Y más de 9 metros de ancho de vía, el ancho de inundación, o sea, dice lo que va a captar sería 4 metros. Nota, dice, si el bombeo es a los dos costados de la vía, el ancho de inundación admisible deberá dividirse entre dos. O sea, cuando tienen esto, ¿no? Tienen doble bombeo, entonces el ancho de la vía, ¿no? Entonces son de 4 y tendríamos que dividirlo entre dos. Cuando hay doble bombeo. Cuando hay un solo, pues un solo bombeo, 4. Debe verificarse que la capacidad de recolección de la escorrentía de los sumideros aportantes a un colector sea consistente con la capacidad de evacuación de este. Digamos que el cálculo de un sumidero o la rejilla de un sumidero es similar al cálculo de la rejilla de una captación, ¿no? Es similar el cálculo, porque son rejillas y están captando. Entonces podemos utilizar el método de velocidades, ¿no? O también podemos utilizar el método de energía para calcular esto. Entonces, dice, los sumideros conectados a pozos de inspección para alcantarillado de tipo combinado deben tener elementos para evitar la salida de gases que causen malos olores. Vamos a ver cómo en alcantarillado combinado, pues llevan agua sanitaria y agua lluvias. Aguas sanitarias cuando no llueve, entonces esas sanitarias botan olores. Y esos olores, pues, tienden a salir por donde, por los sumideros. Entonces, para que no huela la parte externa, pues tenemos que hacer un sello hidráulico, que lo veremos hasta ahorita. Las tuberías de conexión de sumidero deben tener un diámetro real y mínimo de 21,5, o sea, casi 8 pulgadas con pendiente del 2%, y no debe tener una longitud mayor de 15 metros. ¿Qué otra cosa hay? Mire, aquí está, veamos una cajilla de un sumidero. Por ejemplo, esta cajilla de sumidero es tipo mixta, ¿no? Mixto para aguas lluvias. Entonces tenemos una rejilla horizontal, capta el agua que viene por la casera y lo lleva aquí. Pero aquí tenemos también, miren ustedes, una rejilla de tipo vertical, una rejillita con barrotes, entonces captan el fondo y captan lateralmente. Muchos de los diseños pues se hacen directamente con una sola cajilla aquí, entrando el agua y saliendo. Pero aquí tenemos una tapa que tenemos aquí en la parte interna. Este sería, aquí en esta parte sería el sardinel. Y atrás de esto tenemos esta tapa. Muchas veces sólidos aquí se depositan en el fondo de este sumidero, y entonces lo que podemos hacer nosotros antes de la época de lluvia es destapar la tapita de aquí y hacer limpieza del sumidero para que posteriormente no tengamos problema de dejar los sumideros limpios. O también puedo yo utilizar esta rejilla, como la vemos aquí en la parte de aquí, esta rejilla, sacarla y limpiar, ¿no? Pero como les digo, pues sacarla y limpiar, eso tiene un problema que se llevan estas rejillas. Los amigos de la agenda no dejan libre ni un hueco, pues peor esta rejilla se le lleva. Entonces tenemos dos unidades, la zona de entrada y de limpieza, y esta es la zona de rejilla, una rejilla vertical y una rejilla horizontal. Estos son los sumideros mixtos de agua lluvias. ¿Por qué mixto? Porque tiene una rejilla vertical y una rejilla horizontal. Veamos, hay otros sumideros que tenemos aquí, sumideros de reja horizontal y vertical. Miren ustedes, estos no tienen la cajilla. Este es un diseño nuevo que están haciendo, ya veremos
Por ejemplo, veamos esto, miren aquí, ¿no? Un sumidero vertical y con una tapa. Pues el agua entra, pero nosotros podemos quitar esa tapa y hacer limpieza de los sumideros. Entonces sería estos verticales y estos verticales. Bueno, entonces tenemos otros sumideros. Dice, aquí dice sumidero de reja horizontal y vertical. Cualquiera de los dos. Tenemos aquí, miren ustedes, de reja horizontal y vertical, ¿no? Aquí tenemos sumidero de reja horizontal. Pero tenemos un accesorio. Miren ustedes, este accesorio es un codo. Aquí también va un codo. Sin embargo, aquí no, al fondo no va codo, sino el agua llega y sale por aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos? Generalmente este tipo de sumidero se utiliza para agua y lluvias, ¿no? Porque vienen las aguas lluvias y las conecta al colector principal o al pozo de inspección, ¿no? Entonces lo utilizamos, llueve y sale. Deja de llover y pues, antes de que llueva limpieza total de este sistema. Pero este es generalmente, miren ustedes que dice, para alcantarillado combinado. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que cuando no llueve, las aguas son sanitarias, las aguas sanitarias se expulsan CO2, H2S, H2S y CH4. Y esos, el H2S pues es un gas oloroso y entonces alrededor de esto se forman malos olores, ¿no? Entonces para evitar eso se hace este sello hidráulico. Cuando llueve, el agua viene, pasa por la parte inferior y sale. Deja de llover y entonces aquí se genera un sello hidráulico. Entonces después nuevamente llueve, pero queda ese sello hidráulico para que estos gases no pasen. Entonces para esto es este codito y este codito de acá. Pero si ya son aguas lluvias nomás, hacemos la cajilla y colocamos esto. Entonces estamos viendo los sumideros para alcantarillado de tipo combinado. Bueno, métodos de cálculo. Dice, la estimación de caudales de las cunetas, ¿no? La estimación de los caudales en las cunetas puede hacerse con la ecuación de Manning y los cálculos hidráulicos de los sumideros puede hacerse con las ecuaciones empíricas obtenidas de mediciones de laboratorio. El diseñador debe justificar los métodos y aproximaciones utilizadas en la estimación de caudales y en el análisis de comportamiento hidráulico. Entonces tenemos dos cosas aquí en el diseño, ¿no? El análisis para estimar los caudales, eso viene en hidráulica, en hidrología, ustedes lo ven en hidrología. Por eso esta es la hidráulica aplicada, ¿no? Porque ustedes ya tienen que tener conceptos de hidrología y es importante en todos los alcantarillados, ¿no? La parte hidrológica es muy importante porque hay agua y lluvias, por ejemplo. Entonces tenemos que ver las curvas de agua y lluvias para ver cuánto es el caudal que va a pasar por el sitio. Entonces tendríamos nosotros que tener en cuenta mucho para esto las curvas de intensidad, frecuencia, duración. Así como estimaron los caudales en la boca toma, pues pueden estimar los caudales acá. Bueno, entonces vemos sumideros tipo ventana. Veamos este primer sumidero. Miren ustedes aquí. Tenemos las rejillitas verticales, el agua viene por aquí, penetra por las rejillas. Pero la ventaja de esto es que no tiene la rejilla horizontal, que de pronto algún ciclista no puede pasar por aquí y tener algún problema, sobre todo esto. Por eso se hace con esta ventana para que no haya ese tipo de problema. Tenemos estos diseños aquí y la tapa para limpieza de este sistema. Son muy utilizados en andenes, sardineles e isletas. Tienen la ventaja de no interferir con el paso de los vehículos y ciclistas y peatones. Su mantenimiento es mínimo debido a que no tienden a obstruirse con depósitos de basura, lo anterior por sus características de construcción. Una desventaja de este tipo de sumidero es la disminución de la eficiencia en la captación de agua y lluvias cuando la vía tiene pendientes pronunciadas que dan lugar a incrementos considerables de la velocidad del agua. El cálculo hidráulico de los sumideros de reja vertical puede hacerse de manera aproximada considerándolo como un vertedero lateral funcionando con caída libre de acuerdo con las siguientes expresiones. Miren, esta es un vertedero natural, vertedero, ¿no? En este caso, pues,
rectangular, ¿no? Q igual a K por L por H a la 3 medios. Este es un vertedero rectangular. Dice Q, caudal de diseño, L, longitud en metros, esta longitud, H, altura de la lámina de agua en metros, y K, un coeficiente, decíamos 1,84 cuando es de pared delgada, pues si no, 1,56 cuando la pared es gruesa. El otro sumidero que tenemos es el sumidero de reja horizontal. Se construye directamente en la cuneta y tiene la ventaja de no disminuir la capacidad de captación de manera apreciable, pero se obstruyen fácilmente cuando los residuos sólidos, basuras, son arrastrados por las aguas lluvias. Ese es uno de los problemas, miren, y no se obstruyen fácilmente pues, en la parte de la rejilla. Tenemos entonces horizontales, por eso sumideros de tipo de reja horizontal. Estos también muchas veces se le colocan aquí atrás una tapa, ¿no? Para operación de mantenimiento y limpieza. Y si son alcantarillados combinados, pues vendrá el codo, ¿no? Si no son, si el alcantarillado es independiente, pues va directo del sumidero al colector. La determinación de las dimensiones adecuadas para este tipo de sumideros puede hacerse ubicando la fórmula empleada para orificios con descarga. Caudal, miren, es igual a C por A sub N, AN, que es área neta. Y aquí es área neta, área total por E. Raíz cuadrada de 2GH. Raíz cuadrada de 2GH es velocidad, ¿no? Por lo tanto, es la misma fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula es la de caudal, es igual a del caudal, ¿no? Caudal es velocidad por área. Pero velocidad es igual a raíz cuadrada de 2GH. Esta área es área neta y este es un coeficiente. Coeficiente que depende de la forma de las aristas de entrada de la rejilla. Para casos prácticos puede tomarse 0,60. Área neta de la rejilla, área neta, es igual a área total por E. Ustedes ya saben que E es el porcentaje útil de la rejilla. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? De ecuación de continuidad. El Q es igual a C por área neta por B, con un coeficiente C. Dice Q, caudal captado, B, velocidad de flujo en la rejilla, que debe ser menor de 0,2 metros por segundo. Miren, en captaciones era 0,15. Acá menor de 0,2. Para evitar, ¿no?, que salte la rejilla y se disminuya la capacidad de captación. C, 0,90. Valor determinado considerando la condición de velocidad. Bien. Entonces, veamos un ejercicio aquí. Dice, se requiere diseñar un área tributaria de 0,5 hectáreas para la cual se encontró un coeficiente de escoriación ponderado de 0,5. Bueno, miren ustedes aquí la fórmula. Q es igual a C por I por A. A mí me gusta poner esta fórmula de esto porque les recuerda a la CIA. Entonces, caudal, que C es un coeficiente de escorrentía, que ya lo tenemos, y es intensidad de la lluvia, y el área es el área tributaria. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues ese es un coeficiente que depende de las características del terreno. El A es el área de influencia y la intensidad de la lluvia, que está en función de la frecuencia y del tiempo de duración de la lluvia. Entonces, dice, y un tiempo de concentración de 12 minutos de su C. El diseño debe hacerse considerando un aguacero con una frecuencia de 10 años. Entonces, tenemos las curvas de intensidad, frecuencia y duración para la localidad en estudio. La frecuencia, 10 años. El tiempo de concentración, 12 minutos. ¿No? Y entonces, con este tiempo de concentración, yo voy y determino el valor de la intensidad. ¿No? Entonces, por eso es este tiempo de concentración. ¿Qué es el tiempo de concentración? Es el tiempo que demora la partícula más alejada en llegar al sumidero. Entonces dice, el diseño debe hacerse considerando un aguacero con una frecuencia de 10 años. La vía tiene una pendiente longitudinal de 1,2 y bombeo a ambos lados. Se tiene doble bombeo. De la curva de lluvias, ¿no?, con este tiempo de concentración y las curvas de lluvia del sistema, pues determinamos el valor de I, 340 litros por segundo por hectárea. Entonces, ¿esto qué me da? La hidrología, ¿no?, del área. Ustedes ya tienen la hidrología, claro, porque es la misma del acueducto que utilizaron para el proyecto de acueductos, o sea, este valor ya lo tienen ustedes. El tiempo de concentración, pues lo pueden tener o lo pueden calcular.
Entonces dice de la curva de lluvias, pues C igual a 0.8 y 340, y el A es 0,5 hectáreas, y eso da un caudal que es de 136 litros por segundo. ¿Por dónde van a ir esos 136? Pues por los sumideros. Considerando que la vía tiene bombeo en ambos sentidos, entonces por cada sumidero, de lado y lado, si tienen de lado y lado, 136 dividido entre 8, 68 litros por segundo. Con un sumidero en cuneta de S menor del 3%. Para una rejilla de 0,90 por 0,61 y una eficiencia de 60%, el área neta está dada, pues, ¿no? El área neta es igual al área total, ¿no? Por la eficiencia, sería el área total 0,90 por 0,61 por 0,60 de eficiencia o porcentaje útil. Entonces me da que el área neta es 0,33 metros cuadrados, reemplazando los valores caudales igual a C por A por B, que decíamos aquí, ¿no? C por A por B, ya tenemos el valor de C, tenemos el valor del área neta y tenemos la velocidad, ¿no? Y entonces pues tendríamos nosotros, ¿no? Que, perdón, tenemos el área neta C, entonces caudal sobre C por área neta, tendríamos nosotros que la velocidad es de 0,23 metros por segundo. La velocidad de paso por la rejilla, ¿no? Que es pues un poquito mayor que 20. Sí, pero si queremos nosotros, pues aumentamos la rejilla y disminuimos la velocidad. Dice, de acuerdo al resultado anterior, se recomienda adosar 2 rejillas, las cuales tendrán una mayor capacidad de captación, contrarrestando la disminución de eficiencia por obstrucción de las ranuras con papeles, palos o trapo. Nosotros también teníamos, ¿no? En acueductos, cuando se veían las rejillas, pues un porcentaje, aumentábamos el porcentaje aumentábamos el área de la rejilla para tener en cuenta esos atascamientos. Bueno, entonces esta es utilizando la fórmula caudal área neta por B y esta caudal C por I. ¿Qué más tenemos aquí? Con sumideros tipo ventana. Entonces, este es un sumidero horizontal. Ya tenemos las dimensiones, ya hemos visto que, ¿no? Estamos casi 0,23 y 0,20, estamos pegaditos aquí. Y si quieren ustedes más precisión de esto, pues pueden coger aquí 0,90 por 0,65. ¿No? ¿Para qué? Aumentando el área disminuye la velocidad. Entonces nos daría 0,20, que es a la mínima, ¿no? Entonces, ¿no? 0,20 metros por segundo. Esto es similar. Sumideros tipos ventana, ¿no? Entonces tenemos que Q es igual a K por L por H a la 3 medios, que es un vertedero. En esta expresión, para el caso que se está considerando, es preferible que L sea mayor de unos 5 metros. Tomando L unos 50 metros, dice, ¿no? Entonces Q es igual a 0,068, ¿no? El punto 68, ¿no? Cuando tenemos dos rejillas, lo vamos a hacer tipo ventana, 68 litros por segundo. Es igual a 1,84 por 1,5 por H a la 3 medios. Entonces, el H, la altura total del 0,085 metros. Dice, H es igual a 8,5 centímetros, que es un valor aceptable teniendo en cuenta que H debe ser menor o igual que 1,5, ¿no? Menor o igual a 15 centímetros. 15 centímetros. Bueno, aquí tenemos 8,5. Pero aquí dicen que el límite es de 15. Bueno, entonces esto es lo que hay sobre sumideros, ¿no? Y, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín, donde saqué pues ahí tienen una serie de sumideros con dimensiones. Aquí a nivel de Pasto también se tiene, ¿no? Cada empresa tiene sus modelitos de sumidero. Generalmente los hacen con esta tapita aquí para poder entrar a hacer operación, mantenimiento y limpieza. Así, y aquí la diferencia es que este tubo va directo, la cajilla sale el tubo. En cambio, cuando el alcantarillado es combinado, pues aquí sale un coro. Estos tubos aquí puede ser de 8 pulgadas, generalmente es de 8, pero si quieren ustedes pueden meterle un diámetro más grande, que sería de 10 pulgadas. Y ahí conectarlo directamente al colector. Bien.
Entonces, vamos a ver otras estructuras que habíamos visto al principio, decíamos los aliviaderos, ¿no? Son estructuras que se utilizan en los alcantarillados, específicamente en los alcantarillados tipo combinado, ¿no? ¿Para qué? Para aliviar el flujo. Si nosotros venimos con el ejercicio que nosotros teníamos, decíamos, hablábamos del principio de 100 litros por segundo, entonces decíamos nosotros en el máximo invierno viene 100 litros por segundo, pero cuando no hay lluvia, pues pasarán por aquí 10 litros por segundo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo digo pasan 100 litros, pues por aquí tendrían que pasar 100 litros y el diámetro del tubo este sería grande. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar cuál es la dilución del agua que me permite no hacerle, digamos, no hacerle daño al río. Una dilución que caiga en el río, pero como cae el agua bien diluida, entonces aguas abajo no va a generar problemas de contaminación. Entonces, por eso decíamos que la dilución es importantísima. Entonces, decimos nosotros, por ejemplo, necesitamos una dilución 1:13. Entonces, sería que en tiempo de verano trae ¿no? una proporción de 1 y en tiempo de invierno 3. Entonces, si yo tengo 10 litros, entonces 10 litros de aguas residuales más 30 litros de agua lluvias, entonces por aquí pasará 40 litros por segundo. ¿No? Pero después de los 40, esto ya viene diluido, entonces después de los 40 hasta los 100, los voy a botar por aquí. Entonces, ¿qué me queda? Que yo por aquí, cuando está el término más alto, voy a botar 100, ¿no? 100 litros por segundo, por aquí me van a ir 40, ¿no? Vienen 100 litros por segundo, voy a botar, por aquí se van a ir 40 y boto 60. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que pasa? Si yo no me meto este aliviadero, pues ¿no? Pasaría de 100 por el pozo 100 y salen 100. ¿No? En cambio aquí, no, por el pozo, aquí vienen 100, voto 60 y paso 40. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una planta de tratamiento, si esto fuera alcantarillado sanitario, yo diría que por aquí pasan 10 litros por segundo. Entonces sería, si es alcantarillado sanitario, pero si es agua lluvias, me vienen los 100, ¿no? O 90 litros por segundo. Pero si es agua lluvias, yo no hago esto, sino que yo hago directamente, si esto fuera agua lluvias, yo habría un tubo por aquí y lo botaría al río. Si fuera agua. Pero como es alcantarillado combinado, voy a tener un problema. Por ejemplo, si aquí está la planta, yo traigo 100 litros por segundo y la planta me la tendría que hacer la de 100. Pero como yo estoy tomando una dilución de 1,4, entonces yo hago una planta para 40 litros por segundo en alcantarillado combinado con esa dilución. Pero si fuera alcantarillado sanitario, yo solamente lo haría para Dios. Entonces, esa es la función del aliviadero, aliviar, ¿no? Hay estos aliviaderos laterales, hay aliviaderos frontales y aliviaderos de salto, ya los veremos posteriormente. Entonces, dicen, tiene por objeto entregar a una corriente natural o canal abierto todo o parte de un caudal de aguas lluvias de un colector pluvial o el exceso de agua diluida de un colector combinado, para disminuir los costos de conducción de los flujos hasta el sitio de disposición final o de tratamiento de aguas residuales, evitando el aumento de su diámetro. Entonces, por ejemplo, si yo no hiciera este aliviadero, por aquí me pasarían 100 litros por segundo y esta tubería no sería pequeña, sino grande, igual que esto. Entonces, esa es la ventaja de el alivio. Bueno, dice, estas estructuras derivan parte del caudal y se supone que la escorrentía fluvial, ¿no?, a drenajes que usualmente son naturales o almacenamiento temporales, ¿no?, aliviando así los caudales conducidos por los colectores, intercesores o emisarios a los sitios de disposición final, que pueden ser una planta de tratamiento de agua residual. En este caso, si yo tengo una planta de tratamiento, alivio, alcantarillado combinado, alivio, y me voy con un caudal ya no de 100 litros por segundo, sino de 40. Entonces la planta sería para 40 litros por segundo. O hay veces tanques, ¿no? Yo puedo, por medio del aliviadero, llevar parte directamente a la planta de tratamiento y parte aliviar. Bueno,
En algunos casos están provistos de un tanque de almacenamiento a continuación del alivio con el propósito de almacenar los contaminantes provenientes del primer lavado de la época de lluvias, el cual puede arrastrar concentraciones mayores de contaminación. Entonces yo digo, hombre, pues yo lo que hago es el exceso guardarlo. Todo lo que me venga y me viene en exceso lo guardo en tanques grandes. ¿Para qué? Para que cuando haya disminuya la lluvia, pues yo lo bombeo a la red de alcantarillado. Entonces, por eso se llaman tanques de tormentas. Ahora están muy de boga, ¿no? Meter esos tanques. O sea, para almacenar el agua lluvia que llega y después, como es contaminada, pues después que los caudales bajen, yo la meto a proceso de tratamiento. Bueno, los adiaderos pueden ser laterales, de salto, transversales y deben permitir que el caudal de aguas residuales de tiempo seco continúe por el colector hasta la planta de tratamiento o lugar de exposición final. Pero durante determinados eventos de precipitación y escorrentía asociada, deben derivar o aliviar lo que les corresponda de aquella porción de exceso a la capacidad de la red aguas abajo o a la capacidad de la planta de tratamiento. En el capítulo 10 se incluyen elementos adicionales para el diseño hidráulico de diferentes tipos de aliviadores. Entonces ya se van a ver cuáles son las características, ya lo veremos posteriormente. Esto ya está al final de nuestro curso de alcantarillado, pero vamos a ver esto. Otros elementos importantes en las redes, en los canales, ¿no? Son lo que se llaman transiciones. Las transiciones se generan con el objeto de que la transición misma que se hace de una sección a otra sea lo más remansa posible, o sea, que existan las mínimas pérdidas de carga. Por eso, ¿y qué más se hacen transiciones? Pues cuando vamos de una sección a otra. Entonces, si vamos de una sección, por ejemplo, aquí va de una sección rectangular, va a una sección trapezoidal. Entonces, este es rectangular y este es trapezoidal. Entonces, aquí habrá un rectángulo y aquí un trapecio. Y esta es la longitud de transición. La longitud de transición que permite la mínima pérdida de carga o energía y no generando turbulencias. Entonces, veamos a ver, dicen las transiciones de esta estructura es unir, la finalidad de esta estructura es unir las secciones de un canal con características geométricas e hidráulicas diferentes, de forma gradual, de tal manera que la variación del flujo se realice con bajas pérdidas de energía dentro de él. Se usan formas geométricas fáciles de construir, siendo las más comunes la forma alabeada, simplificada, cuadrante de cilindro y recta. En este caso, pues, avaleada recta. Consideraciones: debe diseñarse estructuras de unión de transición cuando un conducto de descarga a otro de diferentes secciones y en los casos en que se justifiquen dichas estructuras. En el diseño de las transiciones debe tenerse en cuenta las pérdidas de carga en uniones, cambios de secciones, etc. Parámetros de diseño. Los cambios de forma geométricas en las uniones de los colectores o canales con otras estructuras, tales como pozos, sifones, puentes, etc., se hacen adoptando una de las formas geométricas usuales, teniendo en cuenta las pérdidas calculadas en el siguiente literal. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Pero básicamente es que voy a cambiar de una sección a otra, pero no lo voy a hacer rápidamente, sino utilizando una sección variable para que la pérdida de carga o pérdida de energía entre estas dos secciones, que pueden ser de diferente sección, por ejemplo, este es rectangular y este es trapezoidal, pero que no me impacte en el flujo esa transición. Parámetros de diseño, dice, los cambios de la forma geométrica de las uniones de colectores o canales con otras estructuras tales como pozos, sifones, etc., se pueden hacer adoptando una de las formas geométricas usuales teniendo en cuenta las pérdidas calculadas en el siguiente literal. Entonces decimos nosotros los métodos de cálculo se basan en consideraciones de energía estimando las pérdidas de carga en la entrada y la salida. Por ejemplo, aquí yo tengo una transición, ¿no? Aquí hay un ejercicio de transición. Entonces yo voy a cambiar de sección rectangular a sección trapezoidal. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo Z
altura hasta el fondo, desde aquí a aquí, z más y más cabeza de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces yo digo, bueno, z más y más b al cuadrado sobre 2g. ¿Acá qué tengo? También tendría yo z sub 1 más y sub 1 más b sub 1 al cuadrado sobre 2g, más las pérdidas de carga o de energía al paso por esta transición. Mejor dicho, aquí más un valor de h sub b. Y con eso nosotros calculamos, entonces calculamos este sistema. Yo lo que tengo que hacer es calcular las pérdidas totales, o sea, h sub b. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? H sub p sub b. Bien, entonces estamos hablando de pérdidas, entonces dice kb al cuadrado sobre g, una expresión de tipo universal, k delta b al cuadrado sobre 2g, 190 b al cuadrado sobre g, diferencia de cabeza de velocidad correspondiente a la entrada y salida de la transición. Siempre con signo positivo, o sea que esto no puede ser signo negativo. Entonces muchas veces, como está aquí delta b, ponemos b sub 2 o ponemos b sub 1, ¿no? Entonces aquí podemos cambiar la velocidad, pero siempre que esto me dé, porque no hay pérdidas negativas, ¿no? O sea, sería por bombeo, pero no bombeo. Entonces dice, los valores de K de acuerdo a la forma de la transición y al tipo de flujo variado en la tabla 3.6. Entonces aquí tenemos la sección. Entonces, acelerado si V1 es menor que V2, retardado V1 mayor que V2. Y aquí están los valores de K. Entonces, tenemos nosotros que K al cuadrado sobre 2. Longitud de la transición, dice, está dada por V1 menos V2. Aquí también veamos esto aquí, V1 menos V2. 2 tangente de 12.5 grados, y eso es aproximadamente igual a 2.26 V1 menos V2. Siendo V1 y V2 los anchos de las superficies libres en las secciones del canal. Dice, si V1 es menor que V2, se intercalan, ¿no? Se intercambian posiciones, ya que la longitud debe ser siempre positiva. Entonces, aquí lo que hago es V2 menos V1. Porque dice longitudes de V. Entonces, aquí sí, por ejemplo, aquí V1 es menor que V2. Entonces, aquí, cuando vamos a calcular el valor de la longitud, sería V2 menos V1. Si V1 es menor que V2, se intercalan las posiciones, ya que la longitud debe estar siempre positiva. La transición quedará definida, ¿no?, si se conoce la longitud y B la pendiente. Entonces veamos, esta es la longitud, la fórmula para longitud, y esta es la fórmula para la pendiente de la transición. Dice, es igual a delta z sobre L sub t. Delta z, ¿qué sería? La diferencia de alturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería en el ejercicio, ¿no? Delta z sería z sub 2 menos z sub 1. Entonces tendríamos nosotros, z es la altura del fondo a el punto de la canaleta, ¿no? Del fondo al punto de la canaleta, del fondo, tomando un nivel de referencia. Bueno, entonces tendríamos nosotros que aquí z sub 1 más hb sub 1 es igual a z, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, diría aquí z sub 1 más h sub 1 más b al cuadrado sobre 2g, y entonces yo paso el mismo nivel de referencia. Entonces acá es igual z sub 2 más h sub 2 más b sub 2 al cuadrado sobre g, más las pérdidas. Entonces tenemos que chequear y calcular esas pérdidas. Entonces aquí tenemos en el valor de z, donde delta z es la diferencia entre la cota de entrada y de salida. O sea, la diferencia entre esta cota de entrada y la cota de salida. Esa diferencia me da delta z. Delta z dividido entre L es igual a la pendiente. ¿La pendiente de qué? Es la pendiente del canal. Delta z dividido entre L me da la pendiente de este canal. Bueno,
Entonces tendríamos nosotros que tenemos estos tres valores, o sea, estos tres y estos también, estos valores. Entonces tenemos z sub 1 menos z sub 2. Esto es igual a delta z. Tendremos h sub 2, h sub b sub 2, h sub 1, h sub b sub 1, más h sub p sub t. Esta tenemos que calcular. Entonces dice, ¿dónde? H sub 2, profundidad normal en el canal trapezoidal, 0,89. 0,89. H sub B, cabeza de velocidad en el canal trapezoidal. Entonces, ya estamos en este ejercicio, ¿no? Calcular la transición de un canal de sección rectangular a una de sección trapezoidal de acuerdo a los siguientes datos: caudal a transportar 3 metros cúbicos por segundo, forma de transición alabeada, ancho de la superficie libre, ¿no?, en el canal rectangular 244, altura 1,22, pendiente de la solera, esto es del canal, velocidad 1 metro por segundo. En la sección trapezoidal también, altura de la superficie 321, ancho de fondo 0,54, altura tanto, pendiente de la solera y velocidad. Estos datos ya se los obtiene del cálculo del canal. Longitud de la transición, dice, ancho superficie del canal rectangular 244, ancho superficie del canal trapezoidal 321. Entonces miren ustedes que este es B sub 1 menos B sub 2, pero vemos que esta longitud no puede ser, ¿no?, negativo. Entonces este 321 menos 244 que era esto. Y el SUT era 1,74 metros, se adoptó un LSUT de 1,75. Entonces la presión pendiente de la transición, entonces sería la longitud, la pendiente, por la ecuación de la energía de la sección entrada y la salida, se tiene a Z sub 1 más H es igual a Z sub 2, H sub 2, más pérdidas totales. Entonces tenemos nosotros que Z sub 1 menos Z sub 2 es delta Z, H sub 2, H sub B sub 2, menos H sub 1, H sub B sub 1, más H sub P sub T. Entonces, tendríamos nosotros, dice H sub 2, profundidad normal en el canal trapezoidal, 0,89. H sub B sub 2, cabeza de velocidad del canal trapezoidal. La velocidad era 1,80 al cuadrado sobre 2g, me da 0,17. Profundidad normal en el canal rectangular, por la altura del canal, 1,22. H sub 1, profundidad normal en el canal trapezoidal, 0,89. H sub B sub 1, cabeza de velocidad en el canal trapezoidal, 1. O sea, B, ¿no?, al cuadrado sobre 2g, y eso da 0,05. Para transición alabeada con flujo acelerado, o sea, B sub 1 menor que B sub 2, y de la tabla 536, la tabla 36, entonces vamos a ver a la tabla 36. Entonces, alabada, flujo acelerado, y nos da un K de 0,10. Este K me da de 0,10, que es el mismo que tenemos aquí, 0,10, y la pérdida correspondiente es 0,010 K, 0,017, porque no puede ser el H sub P negativo, entonces aquí va el 0,017 menos 0,05. ¿no? Cabeza de velocidad en el canal trapezoidal, 0,5. Entonces, este es el rectangular y lo otro es el del trapezoidal. Teniendo esto, nosotros el 17 y 0,5 por K me da 0,02. Delta Z, ahora sí tenemos nosotros, ¿no?, delta Z, que es el que estamos buscando, es igual a 0,89 más 0,17 menos 1,22 menos 0,05 menos 0,012. Esta es 0,89, ya sabemos que es esto. 0,17, que es la cabeza de velocidad. 1,22, si debemos 1,22, profundidad normal en el canal rectangular, ¿no?, es 0,05, que es la cabeza de velocidad en el canal trapezoidal. Y tendríamos nosotros 0,012, que es la pérdida de carga o pérdida de energía. Entonces, delta Z es igual, miren, delta Z es igual a 0 menos 0
0.2 metros. O sea que la solera de la transición no baja. Fíjense ustedes, la solera no está hacia abajo, sino está subiendo. O sea que está trabajando en contrapendiente. Por haberme dado delta Z de menos 2, o sea, 0.2 metros, por eso dice 20 centímetros, que tienen que subir la solera del canal a este punto. La pendiente de las transiciones es igual a 0.20 dividido entre 1.74, que era esto, y me da un punto 11.5, o sea, 11.5%. Bien, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Canales. Esto de canales ya lo han hecho ustedes un estudio de cuando hablaron de hidráulica de canales abiertos, pues es la misma hidráulica que tenemos acá, ¿no? Flujo uniforme, flujo gradualmente variado. Entonces hay que ver qué necesitamos nosotros para los canales, pues el número de Probe, para ver si el régimen es crítico, supercrítico o subcrítico. O sea, si el régimen es rápido o supercrítico, si el régimen es lento o subcrítico, o el régimen es crítico. Esa es la hidráulica de canales, ya lo estuvieron bien trabajando. Por eso no vamos a trabajar el ejercicio. Inclusive hay un programita donde ustedes ya saben cómo calcular este tipo de canales. Los canales que se utilizan para conducir las aguas de escorrentía fluvial deben ser canales abiertos, no son permitidos para la recolección y evacuación. No son permitidos. Los canales deben ser canales abiertos, no son permitidos para la recolección y evacuación de aguas residuales. Entonces, aguas lluvias pueden ser abiertos, pero las aguas residuales no. En los casos de que sea necesario proyectar un canal cuya sección sea cerrada, debe cumplirse la condición de flujo a superficie libre. Siempre vamos a trabajar con superficie libre, o sea, el agua en contacto con la atmósfera. Por eso vamos a utilizar todas las ecuaciones del canal. La sección del canal debe tener cualquier forma, es decir, puede utilizarse canales prismáticos o no, dependiendo de las consideraciones específicas, siempre y cuando se justifique la su utilización y se usen las ecuaciones hidráulicas adecuadas. En lo posible, los canales deben diseñarse de tal forma que funcionen como un sistema a gravedad, ajustando las cotas de fondo, pendientes y secciones respectivas. En caso contrario, deben tomarse las medidas necesarias y adecuadas para solucionar el problema, siendo estas debidamente justificadas. Las proyecciones de los canales deben estar de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial, las reglamentaciones asociadas en lo referente a características y localización de vías y zonas verdes diseñadas por los aledaños a los mismos. Es importante considerar la definición de ronda o de zona de manejo ambiental asociada con los canales. Estudios que te tienen que hacer, topografía, catastro, suelos, tipos de flujo. Aquí, pues, miren ustedes que en los canales tenemos que lo primero que hacer, hay que ver qué tipo de flujo es, somos subcrítico, supercrítico, subcrítico. Porque dependiendo de dónde esté, si el régimen es supercrítico, pues habrán una fórmula de cálculo para el flujo supercrítico. Y al revés, para el flujo subcrítico también hay otras, porque el uno es rápido y el otro es lento. Y debe evitarse el flujo crítico. Es un régimen inestable e indeseable. Por lo tanto, pues lo mejor es trabajar con régimen supercrítico o subcrítico, pero quitarse el flujo crítico porque no se sabe dónde está. Bueno, entonces, dice, parámetros de diseño, para canales revestidos la velocidad máxima del agua no debe ser mayor de 8 metros por segundo, ¿no? Y si la pendiente es elevada, deben escalonarse los canales. O sea, hacer canales, pero ¿para qué? Para disminuir la pendiente, ¿no? De tal forma que la energía disminuya a un valor razonable. Los canales revestidos deben diseñarse de tal manera que los colectores marginales descarguen por encima las aguas máximas del canal y para que los aliviaderos trabajen libremente. Aquí a ver qué más hay. De literatura de estos métodos de cálculo de canales, para el diseño de canales prismáticos deben utilizarse la fórmula de flujo generalmente variada. Eventualmente pueden usarse también modelos de flujo no permanente para el análisis de las condiciones hidráulicas bajo diferentes escenarios hidrológicos cuando las áreas tributarias son relativamente grandes y cuando se puede
se puede ser importante tener en cuenta los efectos de amortiguamiento en las redes y canales para el dimensionamiento de los características geométricas, ancho B, área, perímetro mojado y radio hidráulico. Por ejemplo, este canal de sección rectangular. Canal que es ancho, área, perímetro mojado y radio hidráulico. De sección triangular también está aquí. Aquí hay otras características, por ejemplo, la que nosotros vamos a utilizar es esta. Pero miren, B es igual a 2 raíz cuadrada de Y. Ese es el ancho B, este. El área, miren todo este chorizo que tenemos aquí. El radio hidráulico, peor. Entonces, por eso cuando vamos a trabajar con el área y radio hidráulico, vamos a ver unas tablitas que me evitan todo este mamotreto que tengo que hacer aquí para determinar el área y el radio hidráulico. Dice, cabe mencionar que para conductos circulares a flujo libre, la condición de velocidad máxima se presenta cuando el tirante inferior del tubo equivale al 81% del diámetro. La velocidad máxima, dice. Cuando el tirante al interior del tubo equivale al 81% del diámetro nominal interno y la condición máxima de caudal no se presenta para conductos llenos, sino cuando el tirante equivale al 95% del diámetro normal. O sea, la velocidad máxima está al 81% del tirante y el caudal máximo al 95% del diámetro interno nominal, digamos, diámetro interno. Entonces, miren ustedes que la velocidad máxima no se presenta cuando está el tubo completamente lleno, ni el tubo, no está cuando está, sino que la velocidad máxima al 80 y, ¿qué decíamos nosotros? Al 81. Y el caudal máximo no se presenta cuando el tubo está completamente lleno, sino al 95% del diámetro interno. Bueno, aquí hay un ejercicio de análisis de canal rectangular, ¿no? Y ustedes lo pueden seguir aquí, que estamos utilizando la fórmula de Manning, ¿no? Y aquí está calculado, pues, diferentes tipos de valores, canales de dirección trapezoidal, para que lo revisen. Esto es hidráulica de canales, ¿no? Por eso no nos metemos. Número de Froh, miren, Froh, por ejemplo, este número de Froh es velocidad sobre raíz cuadrada de G por D. Este D es profundidad media de su M. Pero se ve que este canal es de sección rectangular porque cuando el canal es de sección rectangular, la profundidad hidráulica se vuelve Y. Eso es. ¿Y el número de Froh para qué me sirve? Para el régimen de flujo. ¿Dónde voy a trabajar? Bueno, esas son las características. Entonces, miren ustedes estas fórmulas para sacar en un tubo cuando está parcialmente lleno. Miren todo eso que tengo que hacer, ¿no? Para sacar el área. Y aquí se lo ha hecho el ejercicio, ¿no? Para sacar el área. No, pues nosotros con esto nos demoraríamos un poco de tiempo. Entonces tenemos nosotros relaciones hidráulicas que en un momento determinado con un valor nos pueden dar esta área. Pues eso lo veremos posteriormente. Perímetro mojado también, miren, ¿no? Perímetro mojado. El radio hidráulico. Aquí están las expresiones de Manning. La de Manning, caudal es igual a área por 1 sobre n. 1 sobre n, r a la 2 tercios es la expresión de Manning. Ustedes ya pueden, pues ya han visto ustedes mucho sobre eso. Entonces, esto no vamos a trabajar sobre estos casos, sino vamos a emplear tablas que nos sacan mucho más rápido de ese atolladero de tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Las fórmulas que vemos aquí, estas, para calcular el área. Entonces vamos a tener fórmulas más sencillas que me relacionan el diámetro con la profundidad hidráulica y me da todos los parámetros de diseño. Mucho más fácil. Bueno, entonces después de los aliviaderos siguen otras estructuras que son lo que se denominan los sifones invertidos.
cuando hay fuentes, ¿no? Cuando hay ríos, lagos, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, que aquí tengo un río o por aquí una hondonada, entonces lo que hago yo, por aquí viene mi alcantarillado que viene a escurrimiento libre, entonces lo que hago yo es un tubito aquí, donde el agua va a fluir, ya no a escurrimiento libre, sino a presión. Es la diferencia, ¿no? Este es un tubo. El alcantarillado está trabajando escurrimiento libre, pero aquí, en esta zona, entro a trabajar con el flujo a presión. ¿Y cómo hago para calcular el flujo a presión? Pues la misma historia como hacíamos nosotros, ¿no? Teníamos una diferencia de niveles H y calculábamos las pérdidas, ¿no? Pérdida por fricción y pérdidas por aditamento, ¿no? Aquí a la entrada, aquí este codo, este otro codo y a la salida. Y calculábamos las pérdidas. Y en función de eso determinábamos los diámetros. Por eso tenemos que tener el nivel del agua aquí y el otro nivel del agua aquí. Y esa diferencia de niveles pues me dan las pérdidas. Y así calculo el diámetro. Aquí hay un sifón invertido. Muchas veces los sifones invertidos pues se puede trabajar con un caudal, ¿no? Pero cuando las aguas lluvias y agua, es colector combinado, entonces digamos que en épocas de verano solamente trabaja este sector. Pero en épocas de invierno, pues ya el caudal es mayor y entonces tenemos un tubo más grande para pasar no solamente por aquí, sino por acá. Y si ya el caudal es mucho mayor, pues tenemos este tercer tubo que hace que esto me lleve el caudal máximo que viene por el alcantarillado. Aquí abajo, pues en esta parte colocaremos una válvula purga, porque aquí, pues, ustedes saben que vamos a purgar para sacar todos los lodos que se pueden generar en esta parte baja. ¿Qué tenemos? Pues dice, son estructuras que en algunas ocasiones se necesitan proyectar para pasar algún colector por debajo de un obstáculo, canal, túnel, etcétera. Accidentes topográficos o de otra índole como conducciones, viaductos subterráneos, cursos de agua a través del valle, etcétera. Una serie de accidentes topográficos, accidentes naturales. Entonces, por ejemplo, por aquí veía pasar una vía, ¿no? Yo tengo un alcantarillado que tengo que hacerlo de aquí a aquí y esta es vía. Entonces tenemos que hacer un sifón invertido. El sifón invertido, ¿no? Es una estructura indeseable en un sistema de alcantarillado combinado, ya que se debe proyectar para un caudal combinado que generalmente es mayor que el caudal sanitario. Decíamos nosotros que de 100 litros por segundo, 90 era aguas lluvias y 10 sanitario, ¿no? Entonces, cuando está funcionando, cuando no llueve, pues el canal solamente estarían pasando por aquí 10. Entonces, tenemos que hacer varias estructuras para en época de verano y que me trabajen estas en época de invierno. De manera que cuando haya dilución, ¿no?, las condiciones de flujo para el caudal sanitario son altamente desfavorables o completamente inaceptables. Debido a esas circunstancias, cuando un sifón es de construcción obligatoria, se proyectan 2 o más tuberías, una pequeña para el flujo sanitario y una más para los caudales diluidos. En el capítulo 10 se excluyen elementos adicionales para el diseño hidráulico de sifones invertidos. Aquí tenemos la válvula purga. Entonces dice, la vemos para 10 y por ejemplo 40 y después cuando pasen los 100 se lleve por aquí. Pero aquí este elemento es importante porque aquí va a haber sedimentación, como en las aducciones, ¿no? Bien, en el capítulo 10, pues hay elementos de diseño de estos sifones invertidos. El otro elemento es la conexión domiciliaria, que la conexión es el tubito que va desde su casa, desde su habitación al alcantarillado sanitario, alcantarillado, ¿no?, combinado, entonces, o la red de alcantarillado simplificado. Este tiene una conexión, miren ustedes aquí, conexión de 45 grados y hace esto. O podemos tener que el alcantarillado esté aquí y no tengamos que hacer esta profundidad, sino que aquí está la cajilla. Entonces venimos con la cajilla, cogemos aquí y esta unión es muy importante, ¿no? Hay que hacerla muy bien para que selle eso y no haya infiltraciones. Y entonces pues tenemos que diseñar este tipo de unión. Generalmente pues este diámetro de las alcantarillados, el diámetro mínimo, sobre todo cuando es alcantarillado sanitario, el diámetro mínimo es de 6 pulgadas. Pero en sistemas no convencionales puede ser este tubo de 4 pulgadas.
Accesorios hay, ¿no? Ts, es una T, una Y. Es una Y para... ¿Por qué? Este diseño es ¿qué es? Cuando el alcantarillado es profundo. Entonces, cuando el alcantarillado es profundo, no podemos hacer esto, ¿no? Coger nuestra cajilla y hacer esto. Sino, cogemos nuestra cajilla y botamos aquí y bajamos tipo chimenea. Entonces, bajamos tipo chimenea, el agua choca aquí, disipa energía y cae, ¿no?, a este sistema, pero ya el agua disipada. Entonces, aquí cuando los alcantarillados no son muy profundos, pues la tubería, la y una conexión domiciliaria a 45 grados. ¿Para qué? Para que no entre directamente aquí, porque el agua pues, chocaría contra el tubo, ¿no? Y lo que no se quiere es eso, sino que el agua entre de esta manera, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de conexiones domiciliarias, dice. Es la tubería que va desde una pequeña cámara de inspección construida en el jardín de la casa o en la parte más próxima a la calle hasta la alcantarilla. La cámara de inspección debe ser cuadrada de 0,60 por 0,60 como mínimo, y de ahí la tubería debe conectarse a la alcantarilla en un ángulo de 45-60 grados, con diámetro mínimo de 6 pulgadas y pendiente mínima del 0,02, o sea, el 2%. En algunos casos, dependiendo del nivel de complejidad, se permiten conexiones domiciliarias de diámetro 4 pulgadas. Estos son los sistemas de conexión. Bueno, la conexión de la alcantarilla debe hacerse por encima de esta para reducir al mínimo la posibilidad de que cuando la alcantarilla va a presión, penetre el agua por la conexión y sin de la casa. Entonces, por ejemplo, este trabaja a presión, pero el nivel de la presión métrica viene por aquí y no pasa hasta arriba. Bueno, entonces son estas estructuras que van conectadas. Mucho cuidado con este accesorio, porque es que muchas veces por un tubo de concreto lo rompen aquí, rompen por aquí. Y la otra vivienda viene por aquí y rompe también en la misma parte, o sea que debilitan este tubo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de hacer estas conexiones. Lo último que tenemos acá es un cabezal de entrega, ¿no? Es una estructura que va al final del alcantarillado, ¿no? Y entonces el agua viene por aquí y aquí se le hace una estructura para que el agua caiga pero no socave. Porque si no, muchas veces, si no se hace esto, se genera una socavación aquí y que puede generar que esta estructura falle por botamiento. Entonces, por eso hacemos esta estructura aquí para, ¿no?, tener. Ahora, muchas veces tenemos un nivel de aguas mínimo y el nivel de aguas máximos. Entonces, esto lo debemos el alcantarillado lo ponemos debajo del nivel de aguas mínimos para evitar el paso de los aguas. Aquí tenemos un tubo llegando aquí, que es un alcantarillado, y están para fundir los anclajes correspondientes del cabezal de entrega. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí es un alcantarillado que existe allí, y este alcantarillado nuevo ya funcionando en el sistema. Bien, señores estudiantes, entonces esto era todo en cuanto a los dispositivos y accesorios que hay y que son importantes conocer para un buen desarrollo del proyecto de alcantarillado. De todas formas, muchas gracias, muy amables y como siempre, energías positivas.